Bien, señores, buenas tardes. Hoy, viernes, como casi todos los viernes, estamos aquí en la hora de consuelo haciendo el programa del Comité Dominicano por Ayuda Internacional a Haití. Hoy le tenemos aquí lo que yo llamaría una feliz sorpresa, porque tenemos un invitado muy particular. Ese señor que tenemos hoy aquí invitado es un señor que yo recuerdo que salía con mucha frecuencia en la televisión. A mí me llamaba la atención en aquella época por lo organizado de sus ideas, la manera como las expresaba y que lo decía siendo un alto funcionario con palabras para que todo el mundo lo entendieran. Ustedes saben que aquí hay muchas personas, incluyendo muchos políticos de alto rango, que hablan para que la gente no los entienda. Pero hay algunos otros que se caracterizan por todo lo contrario, procurar que entiendan lo que dice. Y pues ese funcionario yo lo admiraba y no me perdía ninguno de sus programas, precisamente por esa cualidad de él. No solamente era una cualidad que acompañaba a su conocimiento de todo, sino que prácticamente había sido funcionario de todas las instituciones importantes del país. Y ese señor, que incluso fue candidato a la presidencia de la República y demás, yo loco porque aquí una persona así llegara a la presidencia, pero desgraciadamente como aquí las elecciones no se ganan con votos, sino que se ganan con dinero, pues ese señor por eso todavía no ha sido presidente, ojalá lo fuera todavía. Pero en estos días lo vi en dos entrevistas y me recordó tanto aquella época. Un señor que ha sido gobernador del Banco Central, que ha sido embajador en Washington, que ha sido secretario de Finanzas. En fin, un señor que casi, como quien dice, tiene el gobierno y todas sus dependencias en el bolsillo, porque... y entonces yo lo invité a que viniera hoy y se lo quise traer. De manera que ustedes hoy tienen no un programa, sino un banquete del intelecto, del conocimiento, del futuro dominicano, un individuo que ojalá yo viera alguna persona como él en la Cancillería de la República, porque es un individuo que va a saber cómo manejarse. Ahora mismo tenemos un señor que está disminuido por razones de salud. Pues ya no le digo más nada, tenemos aquí al doctor Roberto Saladín. Gracias por venir. Gracias por esa invitación, doctor. No, me siento muy honrado. Honrados estamos nosotros en este programa. Gracias. De que usted haya querido acceder a nuestra invitación y se encuentre aquí con nosotros para hablar de todo lo que usted sabe que hay que hablar en este país. Un país donde todos parecen haberse empeñado en interrumpir su desarrollo, su crecimiento, su todo. Yo a veces he dicho muchas veces que yo me sorprendo cuando uno ve que Haití está acosado principalmente, y nosotros, por supuesto, por los Estados Unidos, Canadá, Francia. En el año 57, cuando yo llegué a Canadá, donde nació mi primer hijo y viví muchísimos años porque había salido por desacuerdos políticos con el gobierno de la época. Aunque yo nunca fui un activista político de eso que se fue a tirar tiros ni nada de eso, pero mi manera de pensar. Y llegué a Canadá y con mi compañero de habitación en aquella época, que lo era el que después fue obispo de Baní, Monseñor Príamo Tejeda, que es pediatra igual que yo. Y de alguna manera fuimos a parar al Hospital San Justín, Pour les Enfants, en Montreal.
En esa época era el hospital mejor de América del Norte. Y para nosotros fue una sorpresa que nosotros fuimos los 2 primeros dominicanos. Yo creo que no sé si alguno más habrá llegado después ahí. Habían 14 haitianos en el hospital. Era la producción de médicos de Haití durante 2 años. Ellos producían entre 7 y 8 médicos al año. Muy bueno, pero muy reducido el número. Se iban allá porque hablaban francés, igual que ellos. Y, todos se casaron con canadienses, enfermeras canadienses, blancas y rubias, y con los ojos azules. Y ninguno volvió. Se quedaron allá por razones puramente económicas, nada de lo demás tuvo ninguna importancia. Una vez me encontré aquí con el doctor, con el embajador en la época de Haití, Guy Alexander, y conversando le hablé de eso y me dijo, sí, yo tengo un hermano que es pediatra. Digo, sí, como yo tenía contacto con algunos pediatras de Haití. Digo, ¿y dónde está trabajando él? Me dice, no, él no trabaja en Haití. Él está en África con las Naciones Unidas y demás. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué no? No, porque allá gana más. O sea que los haitianos como que no tienen el sentimiento patriótico de su país. Y por eso yo creo que incluso está la base de muchos de los problemas que tenemos. Pero ya yo no quiero seguir diciendo más nada porque yo quiero oírlo a usted con todo su conocimiento y sus puntos de vista. Bueno, yo creo que con esa introducción que usted ha hecho, doctor, tenemos ya lo que es el panorama de un país que tiene ya más de 20 años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que independientemente de las posiciones que República Dominicana haya asumido en los últimos 50 años en relación con los temas de Haití, llegó el momento de decirle a la comunidad internacional, al mundo, a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del mercado, de la Comunidad y Mercado Común del Caribe, más conocida como CARICOM, lo que es la realidad de Haití, y es la incapacidad que ha tenido el Estado en Haití de mantener un Estado funcional, operacional, para darle, a través de los servicios públicos a su población, educación, salud, oportunidades de trabajo también, y sobre todo, lo que es el primer derecho de un ser humano, una identidad mediante una cédula personal de identidad y electoral. Entonces, frente a un Estado que lamentablemente fue objeto de unas sanciones económicas, de un embargo económico por parte de las Naciones Unidas, independientemente de las razones políticas provocadas por la inestabilidad política del vecino país, en el golpe que se le dio al presidente Jean Beltrán Aristide, el pueblo haitiano fue sancionado doblemente. Por un lado, la incapacidad de sus gobernantes y de sus élites políticas en tener un Estado que responda a las expectativas de la población, y por el otro lado, castigado doblemente también por ese embargo económico de las Naciones Unidas. Sé que muchos países de América Latina, comenzando por la propia Venezuela, entienden ellos una deuda con Haití por la ayuda que le dio Petión. Pero hoy, en pleno siglo XXI, yo invito a algunos de los gobiernos que han asumido una actitud crítica sobre el derecho soberano de República Dominicana y de su gobierno, a defender la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, la 168-13, a defender el gobierno dominicano y el pueblo dominicano, el plan de regularización de los extranjeros, a defender la ley de migración vigente del 15 de agosto del 2004 y su reglamento de aplicación, a defender el derecho del Estado dominicano y el gobierno actual presidido por el licenciado Danilo Medina Sánchez, de tener una nueva ley de naturalización
que no sea una ley complaciente ni débil por las presiones de los organismos internacionales multilaterales. Entonces llegó el momento de que el gobierno dominicano, el pueblo dominicano y todos los estamentos de nuestra sociedad asuman la responsabilidad en todos los foros nacionales e internacionales de decirle al mundo, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a CARICOM, cuál es la situación del vecino país de Haití. La incapacidad que han tenido sus gobernantes, que han tenido sus élites políticas también, en darle el desarrollo que se merece el pueblo haitiano, como lo demanda la propia historia de ese país, donde ellos se sienten muy orgullosos de su herencia nacionalista por haber sido el primer país en América Latina que declaró su independencia, independientemente de las debilidades propias de toda y cada una de los miembros de la élite haitiana, donde a lo largo del siglo XVIII y casi XIX, una mayoría de los gobernantes de Haití fueron militares, que no pudieron responder a las expectativas de desarrollo de Haití, que no pudieron, después de haber sido la colonia más rica de Francia por los colonos franceses y lamentablemente el drama y la tragedia de la esclavitud, mantener unos niveles de producción en su país para alimentar a su población y darle el nivel de vida y de decoro que se merecían también nuestros hermanos haitianos. Entonces ya no podemos seguir con más complacencias. Hay que decirle al mundo que la comunidad internacional ha fracasado en Haití, porque después del terremoto, en ese 2010, enero del 2010, en que esa comunidad internacional asumió el compromiso de donar alrededor de 10 mil millones de dólares, 4 años después todavía, no hay forma de sacar de tiendas de campaña más de 170,000 haitianas y haitianos en Puerto Príncipe, y como lo dijera el propio presidente Martelly, después que asumió el poder en Haití, viajó a Madrid, España, él decía que se habían invertido más de 2 mil millones de dólares en Haití y él no podía identificar un solo proyecto donde tuviesen esos 2 mil millones de dólares. Entonces, en esta coyuntura internacional, en la que lamentablemente el cuerpo diplomático de Haití, y yo he sido amigo personal de muchos de esos embajadores de Haití ante la Casa Blanca y de los embajadores de Haití ante la Organización de Estados Americanos, como el caso del embajador Duri Brutus, llegó el momento de que nuestra diplomacia asuma un rol más enérgico, claro y contundente en relación con los problemas bilaterales que tenemos con Haití. Si uno ve hoy el periódico Hoy, y lo tengo aquí en mis manos, en la página 12B, para que se vea, y muy especialmente invito a nuestro director a que enfoque el título: Representantes RD Haití se reunirán el 7 de enero. Esa es una información originada por Prensa Asociada, donde reproducen las declaraciones que da Pierre Richard Casimir, el canciller de Haití, informando que 5 altos funcionarios de ambos países se reunirán el 7 de enero en el pueblo fronterizo de Guanaméndez, aunque dice ahí Guanamit, con la presencia de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Caribe, alusión directa a CARICOM, acerca de los temas donde el mayor atención, la reciente orden de una Corte de la República Dominicana que amenaza con retirar la nacionalidad a hijos de inmigrantes que viven en el país sin residencia legal. Yo me pregunto, doctor, esa información debió ser publicada en nuestra prensa nacional con una fuente del gobierno de Haití o con una fuente del gobierno dominicano que informara, porque nadie sabía, independientemente de la información que había salido sobre esta reunión después de la reunión en Caracas, por la intervención y los buenos oficios del presidente de Venezuela, nadie sabía que esta reunión iba a ser el 7 de enero y que iba a ser en Juana Méndez. Es el canciller de Haití quien informa esta situación sobre esa próxima reunión en la que se reunirán 5 representantes del gobierno de la República Dominicana
con 5 representantes del gobierno de Haití. Yo creo que terminó la hora de las complacencias y de que nosotros tengamos una posición firme en todos los foros internacionales, diciéndole al mundo el fracaso de la comunidad internacional, el fracaso de las Naciones Unidas y de MINUSTAH en Haití, que nunca ha asumido una responsabilidad en relación con el orden público y la seguridad, y enfrentar el tráfico de drogas en el vecino país, porque la MINUSTAH se ha negado totalmente a asumir un rol en relación especialmente con ese último tema. Entonces República Dominicana tiene que asumir una posición coherente, firme y nacionalista en este contexto, y dejarnos ya de creer que con la simpatía y con que somos las alas de un mismo pájaro, con ese tipo de frases y de expresiones vamos a poder ganar la simpatía de los haitianos. La simpatía de los haitianos se gana cuando la comunidad internacional, además de estar donando la mitad del Producto Interno Bruto de Haití, porque es un país que tiene, cuyos gobiernos sobreviven gracias a un 50% de donaciones internacionales, exijan al gobierno de Haití la eficiencia y la capacidad para asumir un compromiso nacional con sus ciudadanos de desarrollo en Haití. En ese sentido, yo he visto, sí, las posiciones que asumieron nuestro cuerpo diplomático explicando en cada uno de sus países sedes lo que había ocurrido en relación con la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, el anuncio del plan de regularización de los extranjeros y todo el trabajo que se ha venido haciendo en la Dirección General de Migración, en la Junta Central Electoral en materia del Estado Civil de dominicanos y extranjeros, y no solo ya asumir que esas informaciones que se han canalizado son suficientes. Nosotros debemos tener una presencia ya permanente en cada uno de los países más representativos de América Latina y de Europa, Estados Unidos y Canadá, en relación con estas situaciones. Enviar profesores nuestros a dar charlas y conferencias en universidades canadienses y norteamericanas a lo largo del año, explicando lo que hace República Dominicana, en primer lugar, por nuestro propio desarrollo, y en segundo lugar, cómo República Dominicana ha sido el pulmón de Haití en los últimos 50 años, después que terminó la dictadura, y que sin la mano de obra haitiana en nuestro país, con las remesas que ellos envían a Haití, y el intercambio comercial también, suministrando alimentos de una forma confiable y bienes a Haití también, ahí el pulmón de Haití hubiese explotado y hubiese creado una situación imprevisible en la relación entre los dos estados. Entonces, no es desde ahora que hemos manejado estas situaciones. Ya el doctor Joaquín Balaguer resistió las presiones de la ONU y de la OEA para establecer campamentos de refugiados en el territorio dominicano, y gracias a esa posición vertical que asumió en su oportunidad el doctor Balaguer, no se instalaron esos campamentos aquí en la República Dominicana. 3 de los cuales comenzaron a construirse, y hubo que interrumpirlo. Bueno, entonces, yo creo que ya tenemos que pasar de esa timidez y de buscar esas simpatías que no vamos a conseguir ningún objetivo con ellas. Hay que asumir ya una posición firme de denuncia de que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen que entender que si ellos han establecido un protectorado de facto en Haití, porque aunque la Carta de la ONU prohíbe un fideicomiso en un país miembro, la realidad es que tenemos un protectorado de facto con Haití, de parte de las Naciones Unidas. ¿Y qué han hecho las Naciones Unidas a través de todos y cada uno de esos jefes de la MINUSTAH o de las misiones de Naciones Unidas? O el hecho de que el presidente del Senado de Haití le escriba una carta al presidente del Senado de Chile pidiendo que las tropas chilenas asuman un rol que no pueden asumir, porque yo creo que ningún país de América Latina ni las Naciones Unidas tienen el derecho a intervenir en los asuntos internos de otro país y en la injerencia, especialmente en temas que son del dominio exclusivo reservado a los gobiernos y estados, como es el tema de la nacionalidad.
como lo establece la Constitución Dominicana y todas las constituciones vigentes en América Latina. Entonces yo creo que ya hay que asumir una posición de otro tipo en nuestro país y decirle a los países de CARICOM, y ahí está el estudio que ha hecho ese economista cubano Harold Díaz Alfonso para el Centro Bonó, donde los países de CARICOM no han asumido ninguna posición de ayuda firme y concreta a Haití. Al contrario, limitan y restringen la entrada de los ciudadanos haitianos a su país. Todos los países de CARICOM, incluyendo las Bahamas. Entonces, aquí hay que asumir una posición más enérgica, clara y contundente en relación con este tema, porque el Estado dominicano, el gobierno dominicano y el pueblo dominicano han sido sumamente generosos con Haití, y sin embargo, nunca ese gobierno de Haití lo ha dicho públicamente, que si ellos han sobrevivido como país en estos últimos 50 años, ha sido gracias al pulmón laboral, al mercado laboral dominicano, de la mano de obra haitiana, mayormente también, ha estado presente en el sector agrícola, agroindustrial, en el sector bananero, en el sector de la construcción, en el sector turismo, y ahí ha tenido Haití precisamente un alivio a las tensiones sociales que se han dado en su país. Un alivio adicional, diría yo, es la atención médica que se le ha dado a los ciudadanos haitianos cada vez que lo han necesitado. No solamente cuando el terremoto, sino que todo el mundo sabe la cantidad de mujeres haitianas que vienen a alumbrar sus hijos aquí para no hacerlo como lo hacían antes, que lo hacían lavando en el río, con 2 piedras cortaban el ombligo y seguían lavando, ¿no? Vienen aquí y dan a luz de la misma manera que lo dan los dominicanos. Doctor, que se vayan ahí dominicanos a Jimaní Malpaz y vean ahí en el río precisamente a las haitianas lavando esa ropa y bañándose por falta de agua potable también en ese país. Entonces, yo creo que la época de las complacencias ya pasó. La época de las complacencias en que aquí hay dominicanos que se han prestado, aún con posiciones diplomáticas importantes, a decir que este es un país racista. Un país racista que es el arcoíris más perfecto, multicultural y racial de toda la región del Caribe, como lo es la República Dominicana, donde hemos tenido presidentes, desde blancos de ojos azules hasta prietos como el carbón, y han sido nuestros presidentes. Entonces yo creo que esta sociedad multirracial, en que hemos respetado los derechos de todas y cada una, precisamente, de las etnias que viven en nuestro país, donde le abrimos las puertas a la migración de libaneses, sirios y palestinos, como lo he dicho en otras oportunidades, de judíos. Llegamos a tener un diputado judío en el Congreso Nacional de apellido Rosenberg. Yo quisiera saber si en Haití también le abrieron las puertas también a todas las razas y culturas que nosotros hemos asimilado, a los cocolos del Caribe también, y quién recordar sobre todo al gobierno de los Estados Unidos de América, quien inició aquí en la introducción de la mano de obra haitiana en los ingenios azucareros de República Dominicana. Fueron los capitales norteamericanos los que introdujeron, y ahí están las órdenes ejecutivas durante la primera intervención en 1916-1924 en República Dominicana. Oye, al final de la guerra de secesión en los Estados Unidos, usted sabe que cuando los Estados Unidos compraron a Liberia, y mandaron aquí unos contingentes de esclavos norteamericanos que se localizaron en Samaná, por eso por ahí todavía se habla inglés. El primer contingente fue de 200 esclavos que se localizaron ahí y que no solamente tuvieron grandes aportes culturales a la República Dominicana, porque eran gente muy religiosa, impusieron ahí muchísimas religiones de las que se han llamado protestantes, ¿no? Es más, parte de los que vinieron a Haití retornaron luego a los Estados Unidos porque no asimilaban las costumbres también de algunos haitianos en relación con temas de precisamente lo que era la moral religiosa, como ellos lo interpretaban, los esclavos norteamericanos que viajaron hacia Haití. En República Dominicana no tuvimos el tipo de esclavitud que hubo en Haití, que impusieron los franceses. ¿Por qué? Porque llegaron a tener 600,000 esclavos con un promedio de vida de 35 años de edad por la explotación intensiva de los esclavos africanos en Haití.
del lado dominicano éramos tan pobres que no tuvimos nunca esa economía de plantación agrícola, porque nuestro país era un país de hatos ganaderos, donde la esclavitud no se dio como se dieron las mismas condiciones en Haití, y los cortes de madera y la producción también, en cierta forma, de otros rubros agrícolas. Es decir, no tuvimos la crueldad de lo que fue la esclavitud en Haití. Vamos a hablar de eso ahora porque tenemos que subir a comerciales y enseguida regresamos para que hablemos de eso y de muchas otras cosas interesantes que todavía no hemos tocado. Adelante. Bien, señores, estamos aquí haciéndole este programa a ustedes, gracias al patrocinio de una serie de compañías que debo mencionar. Está la Leche Rica, que siempre nos ha apoyado para nosotros poder hacer este tipo de programa a ustedes. Y la Plaza Lama, que como ustedes saben, también ahí pueden ir y con todos estos líos de tránsito que hay, ahí pueden resolver con todo lo que necesitan sin tener que andar mucho. La Óptica Oviedo, que tiene unos planes muy buenos para ayudar a todo el mundo. Y todo el mundo sabe aquí que el seguro de los automóviles es el seguro Pepín. Las clases de matemáticas que hace Capul, señores, porque aquí lo que es la matemática y otras cosas también andan por el suelo. No es solamente hacer aulas, sino enseñar a la gente con buenos profesores, que aquí siempre han faltado. Los quipes Tía Abadía, que es el clásico quipe que hace la familia de Consuelo y que son los mejores quipes del mundo. El Café Santo Domingo, que es el café que usamos todos los dominicanos. Y Arbaje Tour, que le arregla, le prepara todos los viajes que ustedes quieran hacer en estos días. Y también acuérdense que cuando quieran viajar, ahí está el ferry para Puerto Rico. Señores, regresamos aquí. Tenemos mucho tiempo que nos queda. 5 minutos nada más. Yo no sé si vamos a seguir nada más o si abrimos los teléfonos por si alguien quiere llamar a decirnos que estamos equivocados. Bueno, como lo desee, doctor. Yo solamente deseo hacer un comentario breve hágalo, sobre el asunto. A mí me encanta oírlo y de manera que yo prefiero el comentario suyo, aunque son muy valiosos los comentarios de las personas que llaman. En primer lugar, dentro de esta situación que se ha generado en la relación bilateral con Haití, independientemente de todo lo que ha ocurrido hasta este momento, debo de mencionar también que la Universidad Internacional de Florida también auspició dentro de este contexto un foro de discusión entre 10 empresarios dominicanos y 10 empresarios haitianos. Ese foro del sector privado dominico-haitiano hasta este momento ha tenido 4 reuniones y el pueblo dominicano no conoce qué temas se han discutido y con qué agenda se han llevado esas conversaciones entre empresarios haitianos y dominicanos. Esto es parte también de la política exterior de la República Dominicana, porque nuestro gobierno tiene que conocer a fondo esa agenda, qué puntos se han discutido, y yo creo que el país también y el sector privado dominicano merece conocer qué se ha estado discutiendo en esa relación también. Porque aparentemente, independientemente de la construcción de un nuevo puerto marítimo en Puerto Príncipe, dicho sea de paso, ese proyecto lo ejecuta una empresa dominicana, lo que le va a permitir al gobierno haitiano también tener un mayor control de sus aduanas y también de la percepción, como es su derecho, de impuestos. Entonces, hay esa situación también que no se ha transparentado hacia el país. Por el otro lado, ¿cuál es la agenda que se va a discutir en Juana Méndez, en Juanamich? Porque ahí van a estar presentes, de acuerdo con la declaración del canciller Casimir de Haití, van a estar presentes las Naciones Unidas, van a estar presentes los países de la Unión Europea y de CARICOM, del Caribe también. Entonces es importante que por lo menos a nivel de opinión pública se conozca qué temas se van a discutir ahí, porque el gobierno dominicano tiene un compromiso solemne y sagrado de cumplir con esa sentencia emanada del Tribunal Constitucional, del plan de regularización
de los extranjeros que fue promulgado mediante decreto del presidente de la República. Plan que debe de ejecutarse también de acuerdo con las facultades que tiene nuestro gobierno. Entonces, hay una serie de incógnitas a despejar de aquí al 7 de enero, que es el día siguiente al Día de Reyes en República Dominicana. Quiera Dios que los regalos que salgan de ese 7 de enero sean regalos positivos para la República Dominicana y que no abran las puertas a nuevas injerencias en los asuntos internos de nuestro país. Porque ni Canadá, ni Estados Unidos, ni CARICOM, y especialmente Estados Unidos, que ha tenido las políticas durante largos años también en relación con su propia población afroamericana, y Canadá, que debió de haber sido más generoso también con los haitianos y haber permitido la migración haitiana de una manera con acuerdos migratorios ordenados de por lo menos 1 a 2 millones de haitianos, porque tiene un espacio geográfico que permite para el desarrollo del Canadá precisamente un crecimiento de su población. Bueno, entonces, cumplo con Francia, decirle, igualmente con la Guyana Francesa, también, entonces República Dominicana va a ir ese 7 de enero a Guanamít, y yo creo que a este país hay que informarle muy bien, independientemente de la compromiso y obligación del Estado Dominicano de respetar esa sentencia del Tribunal Constitucional, el plan de regularización, la nueva ley que está consensuada de naturalización después de la ley de 1948 también, y además de lo que disponía el modus operandi de 1929, de que cada haitiano y cada dominicano que viajara de uno a otro país tenía que estar provisto de una documentación. Yo creo que ese contexto es muy importante para que el país, independientemente del periodo navideño que estamos, el país conozca lo que se va a discutir ahí. Y no ir en un vuelo a ciegas a Juana Méndez sin saber todos los sectores del país, porque nosotros sabemos las presiones que genera la sociedad civil en este país, el Servicio de Refugiados Jesuitas, el Centro Bonó, las 40 ONGs que en este país promueven también la defensa de los intereses de Haití. Sin embargo, no hay 40 ONGs haitianas en Haití que defiendan los intereses de la República Dominicana. Doctor, nos están haciendo muchas señas. Yo le agradezco profundamente que usted haya traído su conocimiento y su conceptuosa manera de ver y de saber a este programa, que lo enriquece, y ojalá podamos de vez en cuando reunirnos para seguir hablando de todas estas cosas, para que las cosas no se sigan haciendo de espaldas al país, sino de frente a la verdad. Bueno, yo le deseo muchas felicidades en estas Navidades. Igualmente. A usted, al pueblo dominicano que nos escucha también, que la Virgen de las Gracias nos siga bendiciendo también, nuestro Señor Jesucristo, porque el pueblo dominicano que tiene en su bandera nacional es el único que tiene la Biblia en su escudo. Gracias. Gracias.